Hola chicos, en este video vamos a hablar de procesamiento sensorial, que básicamente significa la recepción de estímulos internos o externos y su conducción mediante el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Este procesamiento sensorial se ejecuta mediante una gran cantidad de sistemas sensoriales. Antes de avanzar en esto, quiero diferenciar dos conceptos, que es percepción de sensación. La sensación es únicamente la respuesta de un determinado receptor sensorial. Si un nene de 2 años ve una luz roja, lo que va a decir es luz roja. Sin embargo, si esa misma luz la ve un chico de 20 años arriba de un auto que esté con todas sus luces prendidas, lo que va a hacer es frenar. Les va a estar diciendo, ojo, viene un auto de frente, frenate. Eso es percepción. ¿Qué quiere decir? Que el estímulo ha sido integrado a nivel del sistema nervioso central para darle un significado. ¿Por qué? Porque se ha integrado con experiencias y conocimientos previos. Entonces, sensación únicamente la respuesta sensorial, mientras que percepción es la integración de esa respuesta con experiencia previa para otorgarle un significado al estímulo. Estos sistemas sensoriales se basan en un proceso que se conoce como transducción. ¿Qué quiere decir? Que un montón de estímulos que vienen en forma de energías diferentes, como por ejemplo energía lumínica, como por ejemplo presión, como por ejemplo concentración química, etcétera, 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 se van a transducir en energía eléctrica de potencial de membrana. ¿De quién? De las neuronas. Y este procesamiento sensorial se ejecuta por medio de receptores sensoriales, que tenemos de los más variados tipos. Tenemos mecanorreceptores, sensibles a la presión, termorreceptores, sensibles a la temperatura, quimioreceptores, sensibles a concentraciones de sustancias químicas, fotorreceptores sensibles a la luz, nociceptores sensibles al dolor. Y nosotros no tenemos, pero otras especies sí, por ejemplo, magnetorreceptores o electroreceptores. En este video vamos a analizar únicamente dos sistemas sensoriales, el somatosensorial y los sistemas químicos. En los próximos vamos a ver visión y audición. El sistema somatosensorial tiene como objetivo la percepción de nuestro propio cuerpo y de objetos que nos rodean. Se caracteriza justamente por tener vías sensoriales muy diversas, entre las que se incluyen el tacto, que tiene que ver con la presión, la propiocepción, que es la percepción de nuestro propio cuerpo, de nuestra posición, de la posición de nuestras extremidades, de nuestra cabeza, el desplazamiento mecánico de músculos y de huesos. Luego tenemos la nocicepción, que es la percepción de estímulos dolorosos de diversa índole, térmicos, químicos, lumínicos, etc. Y la termocepción. Una de las características de los sistemas somatosensoriales es que permiten la integración de todas estas vías. Por ejemplo, la interacción del tacto y la propiocepción nos da la esterognosia, que quiere decir la percepción tridimensional de ciertos objetos. Si yo tengo una moneda en mi mano y la toco, tengo la percepción de que, por ejemplo, es redonda y tiene un determinado espesor. Los receptores del sistema somatosensorial se localizan sobre todo en la piel. Y no lo vamos a desarrollar acá porque lo tienen muy detalladamente desarrollado en el video de piel, así que vuelvan a ese. Pero dentro de estos receptores tenemos los cutáneos, que incluyen mecano, termo y nocioreceptores, subcutáneos, que incluyen los corpúsculos de Pacini, que van a ser sensibles a las vibraciones y a la presión. Y los corpúsculos de Meissner y las células de Merkel, que tienen que ver con el tacto. Entonces, por ejemplo, son muy abundantes en la yema, en las palmas de las manos, en los pezones en las mujeres. Y luego también tenemos receptores en el folículo piloso que, por ejemplo, son sensibles a los movimientos de nuestros pelos. Para terminar entonces con el sistema somatosensorial, es importante destacar que este sistema tiene capacidad de adaptación sensorial. ¿Qué quiere decir? Que cuando un receptor es estimulado de manera permanente, deja de ser sensible al estímulo. Por ejemplo, si yo me acabo de comprar un reloj y me lo pongo, voy a sentir su peso, voy a sentir su temperatura, me va a molestar. Pasado 3 o 4 días yo me olvido, como me olvido de que tengo zapatos, como me olvido de que tengo ropa, no me olvido de ponérmela. Entonces, todos estos estímulos que justamente están estimulando de manera permanente estos receptores somatosensoriales van a dejar de ser sensibles, porque si no estaría todo el tiempo percibiendo todo y me volvería loca. Pasemos entonces a los sistemas químicos. Los sistemas químicos se basan en la percepción de estímulos provenientes de sustancias químicas y que pueden venir tanto del exterior, entonces va a estar formado por exteroreceptores como el gusto o el olfato, pero también pueden venir del medio interno y son los interoreceptores, como por ejemplo concentración de glucosa sanguínea. Otra característica es que permiten la quimiotaxis, que quiere decir acercarse o alejarse de determinados estímulos químicos. Empecemos por el gusto. En este caso se va a concentrar sobre todo en la lengua y en el paladar blando, donde se van a formar lo que se conocen papilas gustativas, que son
estructuras que pueden estar formados por uno o varios botones gustativos. Cada botón gustativo va a tener la capacidad de percibir un único tipo de estímulo, ya sea dulce, salado, ácido, amargo o umami. ¿Cómo está formado este botón gustativo? El botón gustativo va a estar formado por células de soporte, acá en azul, que le dan estructura, células gustativas, que son las encargadas de recepcionar el estímulo y que lo van a pasar a terminales nerviosas de las neuronas sensitivas. Luego tenemos las células basales, que van a ser las encargadas de regenerar las células gustativas. Y finalmente tenemos los axones, que van a ir a formar el nervio. ¿Qué es importante resaltar acá? Que en el caso del gusto, y a diferencia de lo que ocurre en el olfato, la célula gustativa o el receptor gustativo es diferente de la neurona sensitiva que lleva la información en el sistema nervioso periférico. ¿Qué pasa con el olfato? En el olfato nosotros tenemos un epitelio olfatorio que se va a localizar en el techo de la cavidad nasal y que va a estar formada también por estas benditas células de soporte, pero la célula receptora en este caso va a ser directamente una neurona. Como esta neurona está en contacto con el medio externo, es una de las pocas neuronas que tienen capacidad de neuroregeneración. Y este proceso va a ocurrir a partir de la diferenciación de las células basales. Finalmente, otra característica del olfato es que la sustancia química tiene que estar diluida para poder ser percibida por estos cilios que conforman las terminales nerviosos que se proyectan sobre la mucosa olfativa. Para que eso ocurra, yo lo que necesito tener básicamente que es moco, secretado por estas células que se conocen como células de Bowman, que forman la glándula de Bowman, que va a encargar de producir el moco que va a tapizar toda esta mucosa olfatoria. Para terminar, nos queda hablar del órgano vomeronasal, que si bien no está desarrollado en el ser humano, sí es muy útil en otras especies porque tiene que ver con la percepción de ferormonas, que son mediadores químicos que tienen que ver con respuestas sexuales. Entonces, chicos, con esto terminamos. En el próximo video vamos a analizar audición y visión. Nos vemos.